Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar en la materia de derechos humanos sobre las generalidades de estos derechos humanos. En primer lugar, partiremos de lo que es el concepto de derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Son todas aquellas facultades, prerrogativas y libertades fundamentales que tiene una persona. ¿Por qué? Por el solo hecho de ser humano, sin las cuales no se puede vivir como tal, ¿sí? O sea, facultades, prerrogativas y libertades fundamentales que tenemos por el solo hecho de ser seres humanos. Los principios generales en que se fundan estos derechos humanos, perdón. Los principios generales en que se fundan es la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Se basan en el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales, inalienables de los seres humanos. Todos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos, y dotados como estamos de razón y conciencia. Debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros. La realización del ser humano libre requiere condiciones favorables para gozar de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, que ningún Estado podrá destruir o restringir. Los pueblos tienen derecho a determinar su destino y desarrollo económico, social y cultural. Ahora bien, vamos a ver los principios de los derechos humanos que se consagran en la Constitución. ¿Cuáles son esos principios consagrados en la Constitución? En primer lugar, es la universalidad. O sea, los derechos humanos son universales. ¿Esto qué quiere decir? Serán exigibles por todos los seres humanos en cualquier contexto jurídico, político, social, cultural, espacial y temporal. O sea, son exigibles por todos los que se encuentren en nuestro país. Interdependencia. Reconoce la dificultad y en muchos casos la imposibilidad de hacer efectivo cualquiera de los derechos humanos de forma aislada respecto de los demás. O sea, todos dependen de todos. O sea, todos los derechos humanos dependen de todos. Indivisibilidad. Todos los derechos se apoyan entre sí para formar una unidad. El avance de uno facilita el avance de los demás, de la misma manera que la privación de un derecho afecta negativamente a todos los demás derechos. Progresividad. ¿A qué se refiere la progresividad? Su concepción y protección se va ampliando irreversiblemente, tomando en cuenta su contenido y número de ellos, así como su eficacia. Una vez reconocidos, no es posible desconocerlos. ¿Esto qué quiere decir? Si ya se reconoció un derecho humano, el Estado no puede desconocerlos después. O sea, ya son progresivos, siempre van para adelante, nunca para atrás. Es a lo que se refiere la cuestión de la progresividad. Ahora bien, para responder una pregunta, ¿para qué sirven los derechos humanos? Pues protegen en primer lugar la vida, pero no solo la vida, protegen la libertad, la igualdad, la seguridad, la integridad, el medio ambiente, la paz, a los grupos vulnerables. Dentro de esos grupos vulnerables podemos hablar, por ejemplo, de los niños, de los migrantes. O sea, son de un amplio espectro, o sea, se protegen varios derechos. ¿Quién reconoce los derechos humanos? En primer lugar es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la Constitución Política es nuestro máximo documento legal. O sea, de la Constitución Política se desprenden todos los derechos que tenemos como mexicanos. Entonces, ¿quién los reconoce esos derechos? La Constitución Política. ¿Dónde se reconocen? Principalmente se reconocen del artículo 1 al artículo 29 de la Constitución.
Sin embargo, hay otros derechos humanos dispersos en la misma Constitución. Por ejemplo, los derechos políticos, el votar, ser votado, se encuentra fuera de esos primeros 29 artículos. ¿Cuáles son las características esenciales de los derechos humanos? En primer lugar, los derechos humanos son eternos, porque pertenecen al hombre como parte de la especie humana. Son supratemporales, están por encima del tiempo. O sea, hay que recordar que, por ejemplo, de todo lo que es la evolución jurídica del derecho, siempre se ha hablado, ahorita se le conoce como derechos humanos, pero desde las épocas de los romanos se hablaba, por ejemplo, de un derecho de gentes, luego de un derecho natural, luego del justnaturalismo, se habla que ahorita, por ejemplo, estamos viviendo en una etapa de un nuevo justnaturalismo. O sea, esto tiene que ver, lo del derecho natural, con el derecho que tenemos por el solo hecho de ser seres humanos. O sea, esto es lo que tiene implícito la cuestión del por qué son supratemporales. Siempre han estado, o sea, siempre han estado. Luego, ¿cuáles son los tipos de derechos humanos? En primer lugar, tenemos los derechos civiles y políticos. ¿Cuáles son esos derechos civiles y políticos? Por ejemplo, el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la libertad de asociación, a la libre expresión, entre otros. Pero luego vienen, y algunos autores los han manejado como que han sido por etapas, y viene una segunda etapa que se le llama derechos sociales, económicos y culturales. ¿A qué se refieren estos derechos sociales, económicos y culturales? Se refieren al derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a un salario justo, derecho a tomar parte en la vida cultural de donde nos encontremos. Luego ya como de una parte, les digo, esto es indistinto cómo se clasifique. Algunos autores les digo que los clasifican por generaciones, pero los derechos humanos son en su conjunto. Como les había dicho anteriormente, son indivisibles y son interdependientes. O sea, luego vienen los derechos emergentes. ¿A qué se refieren estos derechos emergentes? Aquellos que se encuentran en debate en la actualidad, pertenecientes a los pueblos o denominados de solidaridad. ¿Cuáles serían estos derechos? Ejemplos. El derecho de autodeterminación de los pueblos, derecho a la paz, derecho al medio ambiente, a un medio ambiente sano, al desarrollo. Son esos derechos que les denominan como derechos emergentes. Ahora bien, el siguiente tema sería lo que es la figura del ombudsman y sus orígenes. Ombudsman básicamente, bueno, es una palabra sueca cuya acepción etimológica es ombuds, el que actúa como vocero o representante de otro. Y man, hombre, o sea, el que actúa como vocero o representante de otro hombre. Surge en la Constitución de Suecia el 6 de junio de 1809. ¿Cuáles son las características de este ombudsman? En primer lugar, independencia de los poderes públicos y de cualquier otra institución de la sociedad civil. ¿Esto qué quiere decir? El ombudsman no pertenece al gobierno, no es parte del gobierno, no es un órgano de la administración pública, sino que es un órgano autónomo. La única relación que tiene el gobierno pues, es de que pues, el Estado le paga, pero es independiente, ¿sí? En segundo lugar, autonomía, que le permite organizarse internamente como lo estime conveniente. O sea,
no se va a dejar llevar por lo que le diga algún otro funcionario. O sea, simple y sencillamente, va a tener independencia va a tener autonomía, perdón, para organizarse como lo estime conveniente. La designación del titular del ombudsman es ¿cómo se llama? Por designación del poder legislativo aquí en nuestro país. Las resoluciones no coactivas o no vinculatorias. ¿Esto qué quiere decir? Que sus resoluciones no son coactivas, no puede obligar a nadie a cumplirlas. ¿Qué carácter tienen sus resoluciones? Tienen el carácter de ser recomendaciones. O sea, el ombudsman hace recomendaciones, o vamos a decirlo para que le entiendan mejor, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahorita vamos más allá de ese tema, pero de esto del ombudsman, para que no se me confundan, tiene que ver con la Comisión de Derechos Humanos. Se les puede conocer así, o si decimos ombudsman, sabemos a qué nos referimos. Agilidad y rapidez en el proceso, otra de las características. Ausencia de solemnidad y antiformalismo en el trámite. O sea, un trámite ante derechos humanos no tiene por qué ser difícil, no tiene por qué tener formalidades como en el caso, por ejemplo, de las demandas, de que en una demanda, ya sea materia civil, mercantil, penal, lo que sea, cada ley pone formalidades específicas para cada ley. Aquí no hay formalidad, o sea, no se trata de hacer rápido, o sea, se trata de hacer expedito. Obligación de rendir informes periódicos al Parlamento, o sea, como organismo autónomo tiene que rendir informes a lo que es el poder legislativo. Autoridad moral de sus titulares. El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe de ser una persona reconocida en cuestión de derechos humanos y que tenga, vaya, una carrera intachable en cuestiones de derechos humanos. No militancia partidista, no debe de haber una militancia partidista, ¿no? Debe de ser independiente, debe de tener autonomía, ¿no? Como lo habíamos visto. Es de naturaleza técnica y no política. Bueno, ya por último vamos a hablar de las comisiones de derechos humanos en México. Existen 31 comisiones estatales, una en la Ciudad de México y una nacional, que es la encargada de asuntos contra instituciones federales en todo el país. La de los estados, pues por instituciones de cada estado. Primero fue creada la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Después, el 6 de junio de 1990, aparece el decreto de creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. El 28 de enero de 1992 se reforma el artículo 102 de la Constitución con la adición del apartado B. Y por último, el 30 de junio del mismo año entra en vigor la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su reglamento interior, que es publicado el 12 de noviembre siguiente. Pues hasta aquí ya vimos un panorama amplio de cómo funciona lo que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya les había comentado, se encarga de ver las violaciones de los derechos que tenemos todos los individuos que estamos aquí en el país, de nuestros derechos humanos. Recordemos que antes en la Constitución el capítulo primero se les llamaba garantías individuales. Con el avance de lo que es la cuestión de lo que son los derechos humanos,
En una reforma en el año de 2008 se cambió esa cuestión de las garantías individuales a titularse como de los derechos humanos, así nada más. Entonces, el capítulo 1 es del artículo 1 al 29 y ahí vienen nuestros derechos humanos, lo que vamos a tratar más adelante. Pues por su atención, muchas gracias.